En medio de nosotros recientemente conversiones, también bautismos, y vienen nuevos bautismos también una vez más. Gloria a Dios, que el Señor se está moviendo en medio de nosotros. Le damos la bienvenida a Renzo, que ha estado fuera un par de domingos. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Amén. Y continuamos orando y pidiéndole al Señor por su consuelo. Tenemos aquí a Orlando y a Isabela. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos bendicen a esa familia allá? Orly, Dios te bendiga, Isa. Amén. Como familia de Cristo nos unimos, mis amados hermanos, a orar los unos por los otros y a bendecirnos los unos a los otros. Amén. En gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor y estamos ahora en medio de dos capítulos. Este mensaje va a servir como un puente entre el capítulo 20 y el capítulo 21 de Lucas. Yo te pido que lleves tu atención al versículo 45 de Lucas capítulo 20, en donde la palabra del Señor dice así: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Luego en el versículo 1 del capítulo 21 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Padre Santo, en oración nos acercamos hoy delante de ti, Señor. Tu palabra, Señor, es sumamente pura, Señor, y nosotros la amamos. Sin embargo, Padre Santo, nuestros sentidos necesitan la asistencia de tu Espíritu, Señor. Tanto a la hora, Señor, de predicar tu palabra como a la hora de escuchar tu palabra. No hemos venido acá, Señor, meramente a escuchar las opiniones, Señor, de un hombre. Queremos que las verdades de tu palabra, Señor, fluyan espiritualmente y alcancen nuestros corazones. Renueven nuestras mentes, Señor, y nos conduzcan, Señor, a una relación más dulce, más profunda, Señor, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hoy delante de aquí, Señor, confesándonos necesitados de ti, Señor. Somos tus hijos, somos los llamados de tu nombre, somos tu pueblo. Y como tu pueblo, Señor, nos acercamos y te decimos: Señor, necesitamos el mover de tu Espíritu en medio de nosotros. Provéelo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, estamos entrando a la vuelta final de esta maratón que ha sido la exposición en, hermanos, el Evangelio según San Lucas, el médico amado. Y el personaje central de este evangelio es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 20 nosotros vimos a Jesús entrar a Jerusalén a los gritos de Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, que el Jesús es recibido como rey. Pero todo el capítulo 20 nosotros hemos visto cómo el Señor empieza a recibir múltiples muestras de resistencia a su autoridad. Escribas, fariseos, saduceos, de una manera u otra cuestionan el señorío de Cristo. Y una y otra vez Jesús contesta a medio de parábolas, con enseñanzas, con contrapreguntas, de regreso a aquellos que lo están cuestionando. Hasta que en el verso 40 dice de que ellos se quedaron callados y ya no tenían nada que preguntarle. Y cuando ellos se quedan callados, nosotros suspiramos con alivio, porque tanta pregunta dirigida a la persona de Jesús, a pesar de que él había dado evidencias proféticas,
a través de sanidades, liberaciones, a través de su poder y su vida perfecta, de que Él verdaderamente, hermanos, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero Jesús no nos permite ver a los fariseos y a los escribas como los malos de la película, ¿verdad? Los malos de la película, hermanos, no son simplemente para que nosotros los veamos como miembros del otro equipo. Y esto lo digo, hermanos, porque nosotros con frecuencia también resistimos el señorío de Cristo en nuestras vidas. De múltiples maneras nosotros venimos y también, a pesar de que confesamos a Jesús como Señor, cuestionamos los dictados del Señor sobre nuestras vidas. No nos gusta rendir áreas de nuestra vida en donde nosotros queremos permanecer siendo señores. Nosotros, hermanos, también nos comportamos como pequeños fariseos, pequeños saduceos, pequeños escribas. Y es por eso quizás que en el verso 45, después del Señor, hermanos, haber acallado a estos oponentes, estos antagonistas de Él, a oídos de todo el pueblo, Él viene y le dice a sus discípulos: guardaos de los escribas, guardaos de los escribas. Ya antes, en el capítulo 12, Jesús había sonado la alarma y Él había dicho: guardaos de la levadura de los fariseos, la cual es hipocresía. Ahora, los que cocinan, ¿verdad? O si alguien ha tenido algún día algún negocio de panadería, sabe cómo la levadura funciona. La levadura es un agente aditivo que se introduce y se mezcla en una masa de pan. La mayoría de los panes que nosotros comemos y que preparamos ya tienen la levadura dentro. ¿Y qué es lo que sucede cuando la levadura es expuesta al calor? La levadura empieza a expandirse y empieza a cambiar la constitución de la masa, la hace más grande, le cambia el sabor. La composición química de la masa es diferente. El sabor mismo de la masa es alterado de su estado original por la levadura. Y aquí el Señor viene y nos advierte a nosotros como pueblo de Dios que nos guardemos de la levadura de los escribas y los fariseos. Porque así como la levadura natural puede alterar el estado original de una masa hasta dejarla irreconocible, así la levadura espiritual de los fariseos puede leudar, influenciar nuestros corazones. Lo que es más, hermanos, muy probablemente nosotros tenemos influencia de la levadura de los fariseos ya operando en nuestros corazones. Debemos usar entonces la luz de la palabra para diagnosticar la gravedad de esta levadura en nosotros. ¿Cómo lo diagnosticamos? Yo me acabo de ir a hacer una serie de exámenes médicos y a través de sacarte sangre, ¿verdad? Que te empiezan a sacar un tubito de sangre y luego 2 y 3 y 4 y 5, ¿verdad? Y uno dice: ¿y cuántos necesitan para hacerme exámenes, verdad? Vampiros. Pero a través de estos exámenes y ultrasonidos y escanes del cuerpo, ellos empiezan a examinar los riñones de uno, empiezan a examinar el estómago, el colon, la próstata, empiezan a examinar los niveles de triglicéridos, de lípidos, de colesterol, de tiroides, y luego te dan hojas y hojas de resultados médicos después de haber escudriñado tu cuerpo, buscando indicios de enfermedades o de potenciales enfermedades. Pero ¿quién puede diagnosticar la salud, hermanos, de nuestro estado espiritual? ¿Cómo podemos encontrar, hermanos, la salud espiritual de nuestro corazón para con Dios? ¿Cómo diagnosticamos en dónde y cuándo la levadura de la falsa religión se ha colado en nuestras vidas? Y esa es nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cómo discernimos si la levadura de los escribas y de los fariseos está inclinando nuestros corazones a una falsa religión?
Escuchemos, hermanos, porque la pregunta es una pregunta vital para nuestra vida espiritual. ¿Cómo discernimos si la levadura de los escribas y fariseos está inclinando nuestros corazones a una falsa religión? Es por eso, hermanos, de que el Señor viene y dice en el verso 46: guardaos, beware, guardaos de la levadura de los fariseos. Y vamos, hermanos, a discernir de acuerdo a la luz de la palabra y nuestro texto en 4 encabezados. Y en primer lugar, nosotros vamos a decir, hermanos, de que nosotros empezamos a encontrar indicios de la levadura de los escribas y los fariseos en nuestros corazones cuando preferimos la apariencia al arrepentimiento. Cuando preferimos la apariencia al arrepentimiento. Mira lo que dice el verso 45 y 46: guardaos de los escribas, porque a ellos les gusta andar con ropas largas. Ahora acordémonos del contexto físico de lo que está diciendo Jesús. Él está en el templo, hermanos. Esta es la última semana de su vida. Y el Señor está a la antesala misma de la cruz. Él ha sanado, Él ha predicado, Él, hermanos, ha libertado a los esclavizados por los demonios. Él ha contado parábolas, Él ha comido con pecadores, Él ha comido en la casa de los fariseos. Incansablemente, hermanos, Él ha predicado el evangelio, llamando a todo aquel a quien quiera oír al arrepentimiento. Y hermanos, allí mismo, cuando el Señor está diciendo estas palabras, Él ve pasar a los escribas para un lado y para el otro con sus vestidos largos, manteniendo una apariencia de piedad, pero resistiéndose al llamado de arrepentimiento, hermanos, que el Señor les hace. Ellos eran los maestros del pueblo. Ellos tenían sus mantos, sus flecos, sus filacterias, sus cajitas con los versículos adentro. Y mantenían, hermanos, ese frente, una fachada de piedad. Preferían mantener su reputación, su apariencia de gente devota y santa. Hermanos, preferían eso a recibir en el corazón la invitación que Jesús les hacía a arrepentirse y recibir el reino de Dios en sus corazones. Preferían la apariencia al arrepentimiento. Ahora yo te digo, no hay nada malo con una buena apariencia. El Señor mismo nos dijo en Primera de Tesalonicenses que evitáramos toda apariencia de mal. Por ejemplo, si uno va a buscar trabajo, hermanos, uno ese día se va bien bañadito, ¿verdad? Se pone la mejor camisa, aplanchada, ¿verdad? Se lleva una camisa, ¿verdad? Y se pone un poquito de loción para dar una buena impresión. Un joven que quiere impresionar a un padre, por ejemplo, no va a llegar con los pantalones, hermanos, a la mitad del cuerpo. Va a llegar bien presentable si quiere dar una buena impresión y una buena apariencia. Espiritualmente, sin embargo, cuando la apariencia, cuando la reputación, cuando la imagen esconde una vida sin arrepentimiento, entonces eso es una evidencia de que la levadura de los fariseos está presente en el corazón. En Mateo 23, que es, hermanos, una narración paralela, viene el Señor y ve, hermanos, pasar a los fariseos y ve pasar a los escribas, aquellos que habían resistido, hermanos, el llamado al arrepentimiento. Y Él viene y dice: ellos hacen sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Y el Señor advierte, hermanos, en contra de ser hombres y mujeres así. Él habla de que los hombres, hermanos, del fin de los días postreros van a ser hombres que van a tener una apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ello. ¿Y cómo sabemos nosotros que nosotros, hermanos, seguidores de Cristo Jesús, que el Señor nos advierte en contra de esa levadura? Hay maneras sutiles en las cuales, hermanos, esa levadura viene y empieza a afectarnos. Miremos algunos ejemplos de cómo esa levadura puede estarnos afectando.
Cuando mi imagen y mi reputación es más importante para mí que el vivir con un corazón arrepentido delante de Dios. Cuando vengo y hago lo posible por proteger lo que otros piensan de mí. Cuando veo y protejo esa imagen de una manera fiera. ¿Por qué? Porque no quiero darse cuenta de que por dentro la historia es diferente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy poniendo un vestido largo para cubrir una desnudez. Cuando en los medios sociales damos la impresión de que tenemos la vida perfecta, de que tenemos el matrimonio perfecto, de que vivimos en una vida de completa victoria, pero nuestros rostros sonrientes, hermanos, están proyectando simplemente una apariencia. ¿Pero cuál es la historia verdadera de nuestras vidas? Esto pasa, por ejemplo, cuando contamos nuestro testimonio. Contamos nuestro testimonio de lo que éramos antes de conocer a Jesús. Y hablábamos de, hermanos, los problemas que teníamos y las aflicciones que teníamos y los pecados que cometíamos en nuestra vieja vida pasada. Pero damos la impresión de que ahora que estamos en Cristo, la vida se volvió perfecta. No hay problema, no hay angustia, no hay aflicción, mucho menos pecado. Pero ¿será esa la realidad? ¿Será cierto, hermanos, o nos estamos infectando con la levadura de los fariseos? ¿Será que nos estamos poniendo vestidos largos de apariencia en vez de entrelazar todos, hermanos, las manos y los brazos desesperados y angustiados y confesarle al Señor: Señor, yo te necesito profundamente, yo soy un pecador necesitado de tu gracia? Nuestra falta de transparencia, nuestra dificultad en confesar nuestras faltas y aún nuestros pecados evidencia lo siguiente: la levadura de la falsa religión está presente. En muchos casos preferimos la apariencia al arrepentimiento. Pero en segundo lugar, la presencia de esta levadura se hace evidente. El Señor nos está corriendo un diagnóstico, un scan del corazón, y Él dice: cuando anhelamos el honor antes de la humildad. Cuando anhelamos el honor antes de la humildad. Él habla de los escribas y habla de los fariseos y dice que ellos aman el ser saludados en las plazas y tener las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Qué retrato tan gráfico de Jesús. Podemos casi imaginarnos al señor escriba y al señor fariseo paseándose por el mercado de Jerusalén, y podemos ver, hermanos, cómo a su alrededor la gente del pueblo viene, lo saluda y viene y le extiende la mano, hermanos. Su mano está siendo estrechada en las plazas. Los asientos de honor en las sinagogas están reservados con su nombre. Estos asientos de las sinagogas, hermanos, eran unos asientos en donde el que estaba leyendo los pergaminos estaba de esta manera y los asientos principales estaban aquí arriba. Y ellos, hermanos, les fascinaba esos lugares. ¿Por qué? Porque no solo, hermanos, estaban cerca del predicador, sino también todo el mundo los podía ver. Cuando anhelamos honor antes que humildad, esta es una evidencia de que esta levadura ha encontrado un lugar en el corazón. Ahora, ¿qué hay de malo con querer ser honrado? ¿Qué hay de malo con querer que nos respeten? A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿A cuántos de aquí les gusta que les falten el respeto? Vamos a ver. A mí me fascina que me falten el respeto, ¿verdad que no? No hay nadie. Nos gusta que nos respeten, nos gustan que nos honren. Nadie disfruta, hermanos, sentirse deshonrado. Probablemente, hermanos, esto viene de la imagen y semejanza de Dios, que se merece toda la honra. ¿Cuál es el problema? Que la falsa religión, la levadura, hermanos, de los fariseos, toma algo bueno, toma algo sensato,
toma algo normal y lo corrompe. Y entonces el recibir la honra para nosotros se vuelve un anhelo, se vuelve una obsesión. Es algo, hermanos, que ya no solo esperamos, sino que demandamos de otros. El oír nuestro nombre, hermano, nos causa de que estemos alegres todo el día. Pero si alguien viene y omite nuestro nombre y no nos menciona, eso nos pone de mal humor. Que Dios no quiera que se mencione el nombre de otro, porque eso entonces sí va a disparar en nosotros actitudes carnales. ¿Cuál es el diagnóstico? La levadura de la falsa religión ha infectado nuestro corazón. Mira, hace unos años, en mi otro lugar de trabajo, me nombraron empleado del año. Qué contento me puse. ¿Sabes por qué? Porque me dieron unas vacaciones pagadas. Y disfrutamos esas vacaciones con mi esposa, unas vacaciones inolvidables, muy ricas. A los 2 años me volvieron a nominar. Yo sabía que yo no iba a ganar, porque nadie gana 2 veces. Y así fue. Escogieron a otra persona. Y esa persona fue la empleada del año. Y sin embargo, cuando yo me regresé a mi escritorio, yo me di cuenta que yo iba un poquito de mal humor. ¿Y por qué le dieron el premio a esa persona? Si esa persona es una sinvergüenza. Se ha llamado enferma 6 veces en el año. Si yo sé de que no trabaja. Y entonces, hermanos, yo me sorprendí con la levadura de los escribas y de los fariseos en mi corazón, ¿ya? Y tuve que admitir que yo quería la honra otra vez. La levadura está ahí, presente, tristemente ahí. Y si la humildad fuera un premio, ninguno de nosotros lo quisiéramos. Pero la honra corrompida, deformada, la alfombra roja, que aplaudan nuestro nombre, hermanos, eso viene y, hermanos, denuncia de que nosotros tenemos, hermanos, tendencias de los escribas y de los fariseos en nuestros corazones. Cuando tú vas a una boda, ¿a quién le gusta que lo sienten en la última mesa por allá, la que está cerca del baño y la cocina? ¿O queremos nosotros que nos sienten cerca de los novios? Porque queremos sentirnos honrados. Mis amados hermanos, cuando nuestro deseo de honra se convierte no solo en un anhelo, sino en una demanda que nosotros imponemos en los demás, en una obsesión, cuando nos roba el gozo, cuando nos irrita, esto, hermanos, evidencia la presencia de la levadura de los fariseos en nuestros corazones. Pero en tercer lugar, la palabra nos muestra acá, hermanos, de que esta levadura está en nuestro corazón cuando nosotros valoramos más la religión sobre la relación. Ahora escucha, los fariseos llegaban y visitaban a las viudas. Ellos devoran las casas de las viudas. Ellos iban allí con el pretexto de querer ayudar a las viudas y servir, hermanos, un bien social. Y cuando llegaban a las casas de las viudas, hermanos, hacían largas oraciones. ¿Por qué hacían largas oraciones? Porque les gustaba el sonido de su misma voz y querían de que todos los escucharan. Yo sé de que hay muchos cristianos que tienen problema con la palabra religión, pero palabra religión, el diccionario la define como un conjunto de creencias, prácticas y rituales a través de los cuales el hombre expresa su adoración a un ser superior. Eso es religión. Y los fariseos tenían su religión. Tú y yo también tenemos una religión. Ellos tenían una sinagoga, nosotros tenemos un templo.
Ellos tenían sus oraciones, sus ayunos, sus lecturas bíblicas como tú y como yo. Pero ahí está el Hijo de Dios en medio de ellos. Ahí está la segunda persona de la Trinidad encarnada. Y Él está allí, hermanos, presentando como el Cordero de Dios, rogando que se arrepientan para que ellos puedan tener una relación verdadera con Dios. Y ellos no quieren. Ahora ellos quieren seguir orando. Ellos quieren seguir, hermanos, asistiendo fielmente a la sinagoga. Ellos quieren seguir ayunando, ayudando, entre comillas, a las viudas. Pero tienen cero interés en tener una relación viva y verdadera, hermanos, con el Hijo de Dios. Eso es una religión sin relación y un ritual sin intimidad. Ahora, indicios de la falsa religión y levadura en nuestro corazón son encontrados cuando nuestros rituales, cuando las doctrinas están ahí presentes, cuando seguimos orando quizás y seguimos asistiendo al servicio, pero no hay una relación viviente, hermanos, con el Dios a quien nosotros profesamos. Oh, hermanos amados, por eso el Señor viene y le dice, hermanos, a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los escribas y los fariseos, porque la gente los admira, porque la gente los aplaude, porque oran muy bonito, porque son tremendos teólogos, pero no conocen al teo de la, hermanos, teología, no tienen una relación verdadera con Dios. Y cuando el Señor viene, hermanos, y nos dice que tengamos cuidado, Él nos está diciendo que no nos conformemos con un conjunto de ideas puestas en un papel, que no valoremos, hermanos, los ritos sobre una relación verdadera con Dios, que podamos decir, como decía David: Señor, mi alma te anhela, Señor. Que podamos decir: yo quiero tener una relación con Dios a través de Cristo. Uno de mis favoritos escritores de la palabra es el apóstol Juan. A ver, ¿a cuánto les gusta escuchar al apóstol Juan, verdad? Amén, muchas manos levantadas. Y el apóstol Juan, especialmente en las epístolas, él le escribe a una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está siendo hostigada, una iglesia que está siendo puesta aún a muerte, una iglesia odiada por el entorno social en el cual ellos vivían. Hermanos, proféticamente nosotros vemos en las escrituras de que la iglesia del fin, la iglesia verdadera, la iglesia, hermanos, que presente a Cristo y a este crucificado, va a ser perseguida, odiada, hermanos, y hostigada de la misma manera. Entonces, cuando Juan le escribe a estos hermanos, ¿cuál es el incentivo que Juan les ofrece para ser cristianos? ¿Cuál es el consuelo que Juan les ofrece, hermanos, para continuar perseverando en la fe? ¿Sabes cuál es el consuelo? El consuelo es este. Juan viene y dice: pero nosotros tenemos comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos una relación que no es una relación simplemente mental o simplemente intelectual. Nosotros conocemos a Dios y Dios nos conoce a nosotros. Hay una relación entre el cristiano y su Dios, una relación verdadera. Por ello, el valorar la religión sobre la relación, cuando nos contentamos, hermanos, con esto, evidencia la levadura de una falsa religión. Mateo viene y completa lo que Lucas está tratando de decir cuando le habla a los escribas y los fariseos y les dice: ustedes devoran las casas de las viudas. Una vez más, el aspecto social, hermanos, de los fariseos. Ustedes hacen largas oraciones, hay erudición, hay impresión en la oratoria. Ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, tremendos evangelistas, pero del diablo, porque una vez que hacen un prosélito, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros.
Me recuerdo cuando el Señor viene y le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que has sometido a ellos que se dicen ser apóstoles, los has puesto a prueba, los has encontrado que no son apóstoles. Tú eres una iglesia que tiene perseverancia y has sufrido por mi nombre, no has desmayado. Has cruzado todas las cajitas que dicen de que tú eres una iglesia que está practicando bien la religión. Sin embargo, hay un problema que yo encuentro contigo. Y el problema que yo encuentro es de que has dejado tu primer amor. Oh, mis amados hermanos, que mientras nosotros, hermanos, buscamos, hermanos, el orar más, que mientras, hermanos, nosotros buscamos leer la palabra de Dios con más disciplina, que mientras nosotros dirigimos nuestros pasos a este lugar para estar juntos, que no se nos olvide de que todo esto son medios de gracia por medio de los cuales el Dios del universo quiere tener una relación personal con nosotros. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Él es nuestro Dios. Y delante de Él nosotros decimos: Señor, arranca vestigios de falsa religión de mi corazón. Yo lo que quiero es una relación contigo. Mas en cuarto y último lugar, hermanos, esta levadura es evidenciada en mi corazón cuando yo empiezo a descansar en mi propia justicia y no en la fidelidad de Dios. Está el Señor una vez más. Solamente puedo imaginarme el estado de su corazón en aquel momento. Cansado probablemente en su humanidad de tanta oposición, de tanta hipocresía. Y él levanta los ojos y ve, hermanos, el desfile de aquellos hombres con sus vestidos largos, con su apariencia de piedad. Ve a aquellos hombres que amaban la honra antes que la humildad. Ve a aquellos hombres, hermanos, religiosamente correctos, pero que no tenían una relación con Dios. Y ahora los ve, hermanos, que empiezan a depositar sus ofrendas en el arca de las ofrendas. El Señor viene, hermanos, y dice en Mateo, es un pasaje paralelo, de que ellos estaban ofrendando tan correctamente y tan precisamente que ofrendaban el 10% de las hierbas del jardín. En el jardín crecía una ramita de cilantro, de eneldo, de comino. Ellos le quitaban, contaban las hojitas, y si eran 10 hojitas, arrancaban una hojita: voy a diezmar al Señor. Y el Señor viene y dice: ustedes diezman hasta de la menta, hasta del eneldo y el comino. Y el Señor lo que está haciendo, hermanos, es un scan del corazón, porque detrás de eso, hermanos, hay una actitud de justicia propia, en donde sienten que han cumplido, en donde se sienten, hermanos, superiores a los demás. Y están descansando, hermanos, en su justicia propia. Y detrás de ellos, cuando ellos pasan, hermanos, viene una viuda. Y la viuda viene con 2 blancas, que son en realidad 2 pennies. Y dice que los echa, hermanos, en la cajita de las ofrendas. Y el Señor ve esto. Y Él dice: de verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué lección nos da la viuda? Da todo lo que tenía. Da sinceramente más de lo que Dios le estaba pidiendo. Se queda aparentemente desamparada, pero no se queda desamparada. ¿Sabes por qué no se queda desamparada la viuda? Porque nunca se queda desamparado alguien que viene y descansa en la fidelidad de Dios.
¿En dónde estamos descansando nosotros el día de hoy? Sentimos de que Dios tiene favores que debe repagarnos porque somos personas moralmente rectas, porque somos personas que actuamos de una manera moral. La viuda solo esperaba en la fidelidad de Dios, mientras aquellos hombres esperaban, mis amados hermanos, en la recompensa de su propia justicia. El apóstol Pablo dijo algo en Filipenses 2. Él dijo lo siguiente: todo lo que un día yo había encontrado precioso, mi linaje, mi educación, mi reputación, mi rectitud moral, esas cosas que nos hacen sentirnos orgullosos de nosotros mismos, mi apellido, mi familia, todas estas cosas yo las tengo. Voy a usar una palabra fuerte. Todas estas cosas yo las tengo como heces fecales, con tal de ser hallado justo, escucha, con una justicia que no es la mía, sino la de Cristo Jesús. Pues tú y yo decir eso el día de hoy: mi linaje, Señor, mis estudios, mi familia, mis apellidos, los títulos que se me da, los honores que se me tiran, Señor, todo, Señor, eso es basura. Con tal, Señor, de yo encontrarme desnudo, Señor, y ser revestido, Señor, de tu justicia. Tú sabes de que el Señor no reviste a gente que ya está vestida. Si yo me revisto de mi propia justicia, si yo digo, bueno, yo voy a la iglesia, pero yo no estoy tan mal, así como eso de pecador, realmente yo no lo entiendo. Si nosotros estamos revestidos de nuestra propia justicia, la justicia de Cristo no nos es de utilidad a nosotros. Pero si nosotros delante del Señor decimos: Señor, yo estoy desnudo, Señor, no tengo nada, Señor, bueno con lo cual presentarme delante de ti, Señor. Entonces, ¿sabes lo que hace el Señor? Él viene, hermanos, y nos arropa con la perfecta justicia de Cristo Jesús y nos dice: yo te voy a dar de la justicia de mi Hijo. Cuidado con los escribas. Cuidado con la levadura de los escribas y los fariseos. Hacemos una pregunta: ¿cómo es expulsada esa levadura de nuestros corazones? Porque sería triste que nos hiciéramos un diagnóstico y ¿verdad? El diagnóstico dijera: wow, la tienes por todo el cuerpo, sin que el Señor nos dijera: y esta es la manera de expulsarlo. El Señor habló de otra levadura, hermanos, también en Lucas 13. Y Él viene y dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? El Señor está dando parábola tras parábola tras parábola. Y entonces Él viene y dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y Él viene y dice: también es semejante a una levadura. Es semejante a una levadura que una mujer tomó y lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Hermanos, ¿sabes cómo expulsamos de nuestro corazón, mis amados hermanos, la levadura de los fariseos? Recibiendo, hermanos, la levadura del evangelio del reino. Las buenas nuevas de salvación son comparadas con levadura. Esta buena noticia empezó, hermanos, a correr en un oscuro rincón del Medio Oriente hace 2000 años. Y hoy estamos en el 2024, hermanos, en un lugar en Westchester, Kendall,
adorando y beneficiándonos, hermanos, de esa misma buena nueva. ¿Por qué? Porque, hermanos, leudó toda la masa de la creación, ha corrido por toda la tierra. Esas buenas nuevas también, cuando son recibidas, recordadas y aplicadas al corazón, tienen el efecto de expulsar la levadura de los escribas de nuestro corazón. Vamos a ir terminando. El apóstol Pablo dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura. Bueno, vamos a hacer otra encuesta. Hoy es domingo de encuestas, ¿verdad? ¿Cuántos han descubierto en sus corazones de que sí hay indicios de esa levadura en nuestros corazones, hermano? Las hay. El apóstol Pablo nos da una dirección apostólica y nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como en realidad sois. Y aquí nos dice cómo: porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, escucha qué dulzura, ya fue sacrificada por nuestros pecados. Como Cristo ya se dio por mis pecados, aquí viene nuestra primera reflexión pastoral. Como Cristo ya se dio, hermanos, como sacrificio por mis pecados, yo tengo libertad para hacer a un lado mi amor y mi preocupación por las apariencias. El Señor ya ha dicho, hermanos, quién yo soy. ¿Y sabes quién yo soy, hermanos? El jefe de los pecadores. Eso es lo que cada uno de nosotros somos, el jefe de los pecadores, hermanos. No hay pecador más grande, hermanos, que el que tenemos dentro. ¿Sabes por qué? Porque el pecado está ahí, vivo. El pecado está ahí, hermanos, recordándonos nuestra necesidad de Cristo. No tenemos por qué aparentar de que somos algo diferente. Hermanos, nosotros podemos confesar verdaderamente: yo soy un pecador que necesito la gracia de Dios. Y si nosotros venimos a un lugar en donde todos pensamos así, hermanos, no tenemos, hermanos, por qué preocuparnos lo que cada uno piense del otro, porque sabemos, hermanos, de que todos nosotros somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. ¿Qué trae esto al corazón? Libertad. No tenemos que pretender. Tenemos que quitarnos los mantos largos, hermanos, de nuestra justicia propia. El Señor ha dicho, hermanos, de que no hay bueno ni aun uno. Todos a una nos hemos hecho inútiles. Judíos, gentiles, todos. Y esto no tiene el efecto de acusarme, tiene el efecto de libertarme. En segundo lugar, como Cristo ya se dio como sacrificio por mis pecados, yo tengo la libertad, mira, esto es libertador, de renunciar al anhelo pecaminoso de ser honrado y estimado por todos. La levadura del evangelio, hermanos, mata, hermanos, ese anhelo pecaminoso de ser honrado y estimado. Mi deseo, hermanos, de que mi nombre sea levantado, hermanos, y de que todo el mundo me acepte. ¿Sabes cómo el evangelio mata eso? Porque el evangelio me anuncia algo, de que yo soy amado por Dios, ¿ya? ¿Y qué pasa entonces si fulano, verdad, me hizo una cara así de medio de lado, verdad? Amén. Dios me ama. Mi Padre Celestial, el creador del universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, me ama. ¿Y qué pasa si alguien no menciona mi nombre? No pasa nada, ¿verdad? ¿Saben por qué?
Porque hay alguien, hermanos, que ha agarrado mi nombre y lo ha escrito en el libro de la vida. Somos amados, somos estimados. ¿Qué pasa si alguien no nos acepta? La palabra del Señor dice en Efesios de que en Cristo hemos sido aceptos por Dios, y esto nos liberta. Tercer lugar, como Cristo ya se dio como sacrificio por mis pecados, mi relación con Dios no está basada en mi justicia, en qué tan bueno yo soy, en qué tan derecho yo camino. No, mis amados, mi relación con Dios está basada no en mis obras, no en mi justicia, sino en la obra y en la justicia de Cristo Jesús, la cual es perfecta. Yo me recuerdo, yo creciendo en una iglesia, hermanos, que era mi iglesia, ¿verdad? Y la amo hasta el día de hoy, pero había bastante levadura de los escribas y de los fariseos. Y el sábado, antes de tomar la Santa Cena, yo venía y decía, ya, yo no creo que yo voy a tomar la Santa Cena, porque yo no me he portado bien esta semana. Porque yo no he leído mi Biblia como yo debería. Porque yo me porté mal con la maestra. Porque yo no hice mis deberes. Y mi conciencia de niño y mi mente se atormentaba, hermanos, creyendo que para yo ser digno de acercarme a la mesa del Señor, yo tenía que traer, hermanos, el vestido de mi propia justicia. Y pasaron decenas de años para que yo entendiera lo siguiente: que lo que Jesús quería era de que yo me desnudara de mi propia justicia y le dijera yo no puedo, para que Él viniera y me dijera yo sé que no puedes, yo te quiero revestir de mi justicia, ven y toma de la mesa de mi cuerpo y de mi sangre. Esto nos libera para tener una relación feliz y gozosa con Dios. ¿Y sabes qué? También los unos con los otros. ¿Cómo es expulsada la levadura de los escribas y los fariseos de nuestros corazones? Al recibir el Evangelio todos los días. Esto no es, bueno, yo recibí el Evangelio cuando yo, ¿verdad?, me convertí hace 40 años. No, ¿verdad? Decía Martín Lutero, yo necesito recibir el Evangelio todos los días porque todos los días se me olvida. Yo recibo el Evangelio. La ley me da las malas noticias de que yo soy un pecador. Pero yo voy a Cristo, el cual en el Evangelio me da las buenas noticias de que en Él hay salvación. Yo recibo esas buenas noticias. Yo me recuerdo todos los días esas buenas noticias. Yo aplico las benditas verdades y las promesas de su Evangelio a mi corazón. ¿Y sabes qué va a empezar a pasar? Vamos a experimentar, hermanos, libertad de la levadura de los fariseos. Y la verdad de que somos conocidos, amados y aceptados en Cristo Jesús va a dominar nuestras vidas. Amén.